La expansión de las indicaciones para la vacuna del VPH, virus del papiloma humano, es un ejemplo paradigmático de cómo una intervención médica que en origen tenía un valor claro y demostrado puede convertirse, a través de una estrategia de marketing y presión institucional, en un producto de alcance masivo, incluso en poblaciones donde su beneficio real es, cuanto menos, cuestionable. La vacuna Gardasil, desarrollada por Merck, fue aprobada inicialmente para prevenir ciertos tipos de cáncer cervical causados por cepas de alto riesgo del VPH, principalmente los tipos 16 y 18, en mujeres jóvenes antes del inicio de la actividad sexual. Esta indicación tenía lógica clínica. Inmunizar antes del contacto con el virus puede evitar infecciones persistentes que a largo plazo derivarían en cáncer cervical. Sin embargo, una vez aprobado y respaldado por organismos de salud pública, Merck inició una estrategia de expansión global y sistemática del uso de Gardasil, tanto en términos de edad como de sexo, y lo hizo bajo una retórica de salud pública, pero con fines claramente comerciales. Se promovió su uso en mujeres adultas, adolescentes ya sexualmente activas, varones jóvenes, y finalmente incluso adultos hasta los 45 años, a pesar de que la evidencia sobre su eficacia en esas franjas poblacionales es mucho más débil o directamente irrelevante en términos clínicos. Las campañas institucionales impulsaron esta expansión con mensajes contundentes, casi emocionalmente chantajistas. Protégete del cáncer, hazlo por tus hijos, una vacuna segura para salvar vidas. Y aunque el mensaje puede parecer noble, el problema reside en la forma en que se ocultó el matiz estadístico y clínico. La mayoría de las personas infectadas con VPH lo eliminan espontáneamente, y solo un pequeño porcentaje desarrolla lesiones precancerosas. Además, en adultos sexualmente activos, la utilidad de la vacuna es limitada porque la exposición al virus ya ha ocurrido. Pero estos detalles quedaron enterrados bajo el peso de una campaña de salud pública que funcionó más como propaganda que como educación médica. Gardasil se convirtió así en un producto estrella. En 2018, Merck declaró ingresos de más de $3.000 millones anuales por la vacuna. En muchos países se convirtió en parte del calendario obligatorio de vacunación, o al menos en una fuerte recomendación institucional. Esto no solo garantizó ventas masivas, sino que además blindó el producto ante críticas médicas legítimas. Las voces que cuestionaban la amplitud de su aplicación eran rápidamente etiquetadas como antivacunas o negacionistas, lo cual dificultó una discusión matizada sobre riesgo-beneficio según grupos poblacionales específicos. Por supuesto, nada de esto niega que Gardasil tenga una función útil y beneficiosa en ciertos grupos, niñas y adolescentes antes del inicio sexual, y mujeres jóvenes en contextos donde el cáncer de cuello uterino es una carga significativa y el acceso a pruebas de Papanicolau es limitado. El problema no es la vacuna en sí, sino la hipertrofia de su uso, la ausencia de una evaluación crítica en poblaciones de bajo riesgo, y la forma en que se transformó una herramienta preventiva en un negocio masivo, con justificaciones cada vez más forzadas. Incluso dentro del ámbito científico, hubo críticas. Algunos expertos advirtieron que los estudios usados para justificar su ampliación tenían limitaciones serias. Diseños con endpoints intermedios, como la aparición de verrugas genitales o lesiones menores, ausencia de seguimiento a largo plazo en hombres mayores o mujeres adultas, y un conflicto de interés flagrante por parte de investigadores con vínculos financieros con la industria. No se trataba de negar la utilidad del producto, sino de exigir que se respetaran los criterios de medicina basada en evidencia, y que no se convirtiera una decisión técnica en un acto de fe masiva. En el caso de los varones, la situación fue aún más ambigua. Aunque el VPH puede causar cáncer anal, de pene o de garganta, estos eventos son mucho más raros que el cáncer de cuello uterino, y en la mayoría de los hombres el virus no genera consecuencias clínicas graves. Sin embargo, se impulsó su vacunación masiva apelando al argumento de protección comunitaria o de igualdad de género. Son ideas con cierto valor ético, pero que fueron instrumentalizadas para generar nuevos nichos de mercado más que para reducir una carga sanitaria significativa. En algunos países, incluso se llegó a sugerir la vacunación de personas de mediana edad con vidas sexuales estables, sin ninguna base epidemiológica sólida. Mientras tanto, Merck mantenía los precios de Gardasil altos, incluso para sistemas públicos de salud, generando debate sobre la sostenibilidad de su incorporación en calendarios vacunales universales, especialmente en países con presupuestos limitados. La presión de la OMS y de organismos internacionales terminó impulsando acuerdos de adquisición masiva en condiciones ventajosas para la farmacéutica, que consolidó su posición como actor dominante en el mercado de vacunas contra el VPH. Lo más preocupante de este caso no es solo el negocio que se construyó en torno a la vacuna, sino el precedente que sienta. Si un producto con beneficios reales puede convertirse en un producto masivo a través de la exageración del riesgo, la selección sesgada de datos y una narrativa emocional, entonces cualquier intervención médica puede ser sobredimensionada en nombre del bien común, sin que el público tenga acceso a un análisis crítico equilibrado. La industria encontró la fórmula perfecta, un miedo real, el cáncer,
una solución parcial, un lenguaje moralizador y una maquinaria de marketing disfrazada de salud pública. En definitiva, Gardasil no es un fraude, ni una estafa, ni un producto inútil. Pero su historia sí es un ejemplo claro de cómo una solución médica puede ser deformada en su propósito inicial, amplificada más allá de la lógica clínica, y transformada en una fuente de ingresos multimillonaria mediante la expansión artificial de su necesidad. Y en ese proceso, lo que se erosiona no es solo el presupuesto público o la transparencia científica, sino también la confianza social en que las vacunas, todas ellas, se prescriben por necesidad médica, no por presión de mercado.